Amigos de Pitazo Sports, bienvenidos a otro episodio con un gran personaje del deporte mexicano, que si bien tuvo una carrera bastante interesante dentro del fútbol 5, del fútbol sala, y posteriormente logró una gran carrera, está logrando una gran carrera como psicólogo deportivo a nivel amateur y profesional. Tenemos con nosotros a Jorge Martínez Chávez, un gran personaje, un gran amigo, pero sobre todo un gran psicólogo deportivo. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Gracias por esta entrevista y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Jorge, por aceptar la entrevista. Muchas cosas que platicar y creo que lo más importante es que tenemos rubros distintos en el deporte. O sea, podemos hablar de golf, de fútbol, NASCAR, gimnasia. Entonces, creo que vamos a tener una entrevista y un episodio bastante interesante. Creo que la audiencia va a aprender mucho del inside, como se le llama en el mundo deportivo, sobre todo en lo profesional. Entonces, pues encantado de tenerte aquí con nosotros. Jorge, quería que nos platicaras un poquito, un resumen de quién es Jorge Martínez Chávez, cómo llegó a ser uno de los mejores psicólogos deportivos a nivel nacional. Fuiste deportista de un muy alto rendimiento. Platícanos un poquito de la historia de Jorge Martínez. Bueno, pues yo inicio desde los 8 años a practicar el fútbol. Me enamoro de este deporte desde muy pequeño. Empiezo cada vez a subir de nivel, de categorías, y a los 16 años empiezo mi carrera de alto rendimiento cuando soy por primera vez convocado a la selección mexicana, siendo el más joven hasta ese momento, la selección mayor. Fue una convocatoria muy pequeña. De ahí me toca, continuar con la carrera del fútbol sala, representando al Estado de México, quedando subcampeón 2 veces y campeón una vez a nivel nacional en primera fuerza. Y eso me catapulta a poder ir a jugar a Argentina, a River Plate, en el año del 2007. ¿A Estoy qué edad, ahí una Jorge? temporada. Yo ahí tenía 22 años. Ya estaba un poco grande para el fútbol soccer tal vez, pero muy joven para el fútbol sala. Uh-huh. Aprendo mucho allá y termino regresando para jugar con la selección mexicana y hacer todo el proceso mundialista del 2008. Uh-huh. Jugando con la selección mexicana en 2008 me decido retirarme en el premundial de Guatemala, y a partir de ahí pues se da como un divorcio con el fútbol. Fue una experiencia un poco difícil, complicada en el fútbol sala, y continúo con mis estudios de psicólogo. A mí me encantaba la psicología, no sabía yo a qué área especializarme, y tuve un director de carrera que me dio uno de los mejores consejos de mi vida, que fue probar con la psicología del deporte, y encontré pues mi pasión, ¿no? Ya que pude combinar pues el deporte, que era algo que me había acompañado toda mi vida, con algo nuevo que había estudiado y que me había enamorado tanto durante la carrera, durante mis estudios, que fue la psicología. Y en 2010, a la edad de los 25 años, me voy a Madrid a estudiar la especialidad en psicología del deporte por parte de la Universidad Autónoma de Madrid, para regresar y empezar a trabajar en 2012, y ya son 10 años de estar en el alto rendimiento, donde creo que le he podido dar una ventaja a esta parte de la psicología del deporte debido a mi experiencia deportiva, ya que pues sé perfectamente lo que es ganar, lo que es perder, lo que es entrenar, lo que es sacrificar, lo que es sentir la presión, lo que es en los deportes que toca pues ser banca, en los que toca ser titular. Y creo que eso me ha dado una gran empatía con el deportista y he podido darle las herramientas necesarias para poder ayudar. Uh-huh. Y han sido 10 años maravillosos de carrera en el alto rendimiento, donde me ha tocado ir a US Opens,
donde me ha tocado quedar campeón en la Liga MX, donde me tocó ver crecer a deportistas o llevar los debuts de deportistas como el Chucky Lozano, Rodolfo Pizarro. He tenido experiencias en estos 10 años que nunca había sentido o que nunca creí que podía llegar a sentir, como las que me ha regalado el deporte del lado del psicólogo, ¿no? Jorge, eso que comentas de tener la parte deportiva que es la que tú tienes, que tú sabes lo que es tener un penal para ganar, lo que es, bueno, en fútbol sala que es sobre todo por tiempo, por segundos, tener 2 segundos para disparar a gol, o sea, es importante darle a entender a la gente que aparte de haber estudiado obviamente el tema de la psicología, tú fuiste un atleta de alto rendimiento y sabes lo que es tener presión, ¿no? Sabes lo que es tener que desempeñar en ese momento, en ese lugar. Y creo que eso es bien importante porque es una gran combinación eh, y puede haber una gran comunicación con el atleta con el que estés trabajando en ese momento porque pues hay psicólogos deportivos que nunca han estado en la hora cero, ¿no? Nunca han estado con el En la balón. situación extrema. Correcto, entonces, pues para ellos podría ser lo que dice el librito, ¿no? Hay que respirar, inhalar y exhalar. Pero los que hemos estado en ese lugar sabemos que a la hora cero simplemente hay que hacerlo, no hay una fórmula, sino pues todos lo harían. Y creo que ese es un tema bastante importante y creo que le da esa cereza el pastel a tu conjunto de herramientas, ¿no? El poder transmitir porque ya viviste. Creo que eso es algo bien importante. Jorge, me gustaría que nos platicaras dónde te desenvolviste primero, en qué deporte. A lo mejor fue una variedad al principio, tuviste clientes en distintos deportes, pero ¿dónde se desenvuelve Jorge Martínez como psicólogo deportivo ya desarrollado? Quisiera saber en qué deporte fue. Curiosamente, bueno, yo llegué con la idea, porque era lo que conocía de fondo, que era el fútbol. Yo llegué con la idea de que iba a ser muy atractivo, ¿no? Un exfutbolista profesional, que ahora era psicólogo del deporte, creí que iba a ser muy atractivo para la gente del fútbol y creí que era ahí donde yo me iba a desenvolver de inicio. Y por mi sorpresa, pues es el golf quien me abre los brazos, quien me abre las puertas, ¿no? Y me recibe para desenvolverme en esta carrera. Yo quizás, pues si hoy del 100% que sé, en ese momento sabía evidentemente el 1% de golf, no tenía mucha idea, o quizás nada, y me encontré con un deporte, la verdad, creo que es mágico, ¿no? Que evidentemente es el más difícil del mundo, el más mental en todo aspecto, y creo que, pues, pude descifrar o encontrar un camino, pues, para poder mejorar el rendimiento. Curiosamente es del golf, el golf el que me abre las puertas al automovilismo, es el golf el que me abre las puertas al fútbol profesional, y es el golf el que me abre las puertas prácticamente a todos los otros deportes con los que he trabajado, ¿no? Que ha sido, pues, desde toreros, ¿no? Por ejemplo, esgrima, atletismo, ¿no? He estado en más de 40 disciplinas, trabajando e intentando entenderlas, conocerlas, pero todo curiosamente nace a partir del golf. Oye, Jorge, ahorita que estás platicando sobre las diferentes disciplinas a las cuales has llegado, ¿habrá un común denominador? ¿Hay algo que tenga de similar el futbolista con el golfista, el piloto con el futbolista? ¿O has encontrado un común denominador dentro del mismo deporte en los atletas exitosos de ese mismo deporte? Es decir, ¿habrá alguna similitud entre un Carlos Ortiz o un Rodolfo Casabón, Oscar Frausto, con un Chucky Lozano, que son de los mejores que tiene este país, cada quien en su deporte? ¿O has encontrado que cada deporte tiene su común denominador en cuanto
a la psicología del atleta. Yo creo que sí, la mentalidad del deportista, o sea, si nosotros pudiéramos abrir la mentalidad de cada una de las grandes estrellas del deporte, quien sea, desde Tiger Woods, Michael Jordan, eh, Cristiano Ronaldo, eh, Schumacher, Ujú. Ayrton Senna, quien sea, si nosotros los vamos abriendo, vamos a encontrar dos aspectos importantísimos que creo que son claves para poder llegar al éxito, ¿no? Uno es la autoconfianza, ¿no? Esa creer en ellos mismos de que tienen la capacidad de lograrlo. Y la segunda es la capacidad de enfrentar adversidades, ¿no? Curiosamente, las personas creemos eh, que esas estrellas del deporte llegaron ahí pues por un don divino y que no tuvieron que hacer mucho para poderlo conseguir, ¿no? Que era, ya estaba escrito. Y es justamente lo contrario. Todos los grandes atletas han pasado por situaciones muy adversas que tuvieron que sortear, obstáculos muy grandes que tuvieron que sortear en algún momento de su carrera que los ha llevado a, digamos, que a exponenciar su rendimiento, ¿no? Claro. Sí, y es bien importante, yo que te conozco, sé que trabajas inclusive con jóvenes o con niños, y ha de ser muy fascinante ver el desarrollo de la mente de un niño, ¿no? Si lo conoces, digamos, a los 12 años, ver cómo evoluciona su manera de pensar, su manera de enfrentar las cosas, su autoestima, su autoconfianza, ver cómo evoluciona a través de los años y luego voltear atrás y decir, ¿qué habrá sido si no hubiéramos trabajado juntos? ¿Cómo sería su autoconfianza? ¿Cómo sería su autoestima? ¿Cómo ha sido tu experiencia con niños que has logrado tener un proceso con ellos que ya los has visto crecer a lo mejor a la adolescencia? Eh, es muy padre, es algo muy reconfortante ver ese desarrollo. Yo trato de empezar, lo más jóvenes con los que empiezo a trabajar son entre 14, 13, 14 años. Más chicos es muy complicado debido a que no tienen esa madurez emocional que Ujú. se necesita pues para poder reconocer pues si falló por miedo, si falló por desconcentración, si falló por nervios, ¿no? Que son tres aspectos diferentes que yo necesito entender para poderlos llevar a cabo. Eh, es muy reconfortante cuando vemos que se les va dando esa fortaleza mental para poder enfrentar esas adversidades, porque entre más crecemos en el deporte, cualquier deporte, se va convirtiendo como un embudo y cada vez es más difícil. Lo que hacías bien a los 13 años y te alcanzaba para ganar en tu ciudad, en tu región, pues evidentemente al siguiente nivel nacional no va a ser suficiente y al siguiente nivel internacional no va a ser suficiente. Entonces cada vez se va generando una mayor exigencia y el llevarlos por un entendimiento de aceptar lo complicado que puede llegar a ser, es muy reconfortante porque les das esa fuerza y esos cimientos para poder enfrentar esos obstáculos que van a, que van a presentarse en el futuro. Claro, sí, básicamente es tratar de ir con ellos de la mano y ver cómo el proceso para lograr el paso uno, paso dos, paso tres, porque cada paso, a pesar de que vas escalando de nivel, es un proceso distinto. Te vas a enfrentar a distintas adversidades, vas a tener otros objetivos, entonces eh, bien importante llevar un control del proceso y ver cómo el atleta va enfrentando las distintas metas que tiene a lo largo de su carrera. Me quiero meter de lleno, Jorge, al fútbol. Ok. Eh, Como comentaste, sabemos que el golf prácticamente fue el deporte que te abrió las puertas a las demás disciplinas, incluyendo el fútbol a nivel, primera división en México. ¿Cuál fue tu primera experiencia en fútbol de primera división, ya como psicólogo deportivo? Mi primera experiencia, la primera vez, el primer jugador con el que me tocó platicar,
que curiosamente solamente fueron, me parece, 2 sesiones, fue con Osvaldo Rodríguez, el jugador, me parece que hoy está en León. Ujú. Bueno, metió un golazo contra Ecuador en la última fecha que jugó la selección, o fue una selección ahí medio rara. Y él fue el primer futbolista con el cual yo tuve un acercamiento a nivel de primera división contratado por Pachuca. Eh, Muy al mismo tiempo me tocó también trabajar con Pablo Barrera, que también solamente fue una sesión, Dinamita. Dinamita Barrera, gran tipo. Pero en realidad el primer acercamiento que tengo es con los representantes de fútbol, Ujú. ¿no? Es con quien empiezo a abrirme camino y pues me encuentro que son personas, digo, hay de todo, como en todos lados, son personas complicadas, son personas un poco, eh, yo los llamo como tiburones, ¿no? Con los cuales hay que lidiar. Y me acuerdo que la primera vez me tocó sentarme con un representante que tenía 150 jugadores en México y prácticamente me devoró, ¿no? Ujú. No pude cerrar un trato con él, ni mucho menos. Años después, él me pedía por favor que lo conectara con el Chucky Lozano y Rodolfo Pizarro, lo cual evidentemente no sucedió. Ujú. Eh, a partir de ahí, cuando ya entro yo en Pachuca, en 2016, pues me toca entrar en una dinámica que yo desconocía, donde pues era el ser recibido, ¿no? Por jugadores que pues de entrada no saben a qué están yendo, ¿no? Que es algo muy distinto a cuando a mí me contrata alguien para el golf, pues es alguien que quiere ir, Ujú. ¿no? Aquí los futbolistas pues eran mandados, eran enviados por parte de la directiva o el cuerpo técnico a llevar sesiones conmigo y me encuentro con mi primer reto que era convencerlos de que era algo que no iban a perder el tiempo y que les iba a gustar, ¿no? Lo cual lo hacía, pues complicado de Sí, una tarea inicio, difícil. pero después pues terminé pues desarrollando una habilidad y creo que hoy cada que me toca trabajar con algún futbolista, pues lo pueden disfrutar y lo pueden aprovechar. Ese, comentaste, cuando al inicio de la entrevista, Jorge, comentaste que estuviste, recalcaste Pachuca, inclusive el campeonato de Pachuca. Pero antes de ahí, yo quiero hacerte una pregunta. El niño que jugaba, el niño Jorge que jugaba a los 8 años, ¿soñaba con ser profesional de primera división? Sí, sí, soñaba con, ahora sí que jugar un mundial y debutar en primera, ¿no? Como dijera la canción. Entonces, cuéntame la experiencia de llegar a Pachuca, estar dentro de los vestidores, eh, hablarte de tú a tú con un equipo que fue campeón, con una camada de jugadores importante, exitosos, con un técnico con buena trayectoria en el fútbol mexicano. Cuéntame la experiencia que vivió Jorge Martínez, que si bien no cumplió exactamente el sueño que tenía desde los 8 años, sí llegó a estar en un lugar donde soñó estar. ¿Sí me explico? Cualquier niño amante del fútbol o joven amante del fútbol sueña con estar en un vestidor, sueña con escuchar el speech del técnico, el speech del capitán, sueña con estar ahí en los regaños que se habló en el medio tiempo. Entonces, quiero que me cuentes esa experiencia de cómo fue la primera vez que realmente estuviste ya de lleno en un equipo como Pachuca, qué se sintió estar en el vestuario y estar ahí, como dicen, en la jugada, ¿no? Bueno, hace rato, no sé por qué dije 2016, yo entro a Pachuca en 2014. Uh -huh. Como te contaba yo en 2008 que me retiro, genero como un divorcio con el fútbol, ¿no? Y prácticamente lo dejo de ver, dejo de jugarlo, por supuesto. De repente solo veía el mundial, ¿no?
Entro a trabajar a Pachuca, lo cual era algo que me hacía mucha ilusión. Empiezo a trabajar y me piden que tenía yo que estar presente en... llevaba yo creo como 3 semanas trabajando ahí, me piden que tenía que estar presente en los partidos y estar analizando la dinámica del vestidor Ujú. en los partidos. Y el primero que me toca ir es un Pachuca Chivas. Eh, Me toca entrar al vestuario y ver esa dinámica, el retomar los olores, los ruidos que se escuchaban. Y tuve como, bueno, yo recuerdo que se me puso la piel chinita. eh, yo llevaba hasta ese momento 6 años retirado y con una paz emocional acerca del retiro que nunca me había ni siquiera arrepentido, ¿no? Ujú. Y a partir de ese momento, pues se tocaron fibras que fueron súper fuertes para mí. Obviamente, sí, también de mucho orgullo de haber llegado a estar ya en esas instancias. Eh, pero recuerdo que me movió demasiado, ¿no? Todo lo que había sentido. Evidentemente me puso muy contento, pero extrañé cada uno de los momentos que había pasado, ¿no? Desde me acuerdo cuando, o sea, tengo muy grabada la imagen de Rodolfo Pizarro vendándose y poniéndose las espinilleras, que eran muy parecidas a las mías que yo usaba, y fue como un, no puede ser, ¿no? Sí, Yo podría estar ahí o debería estar ahí o tal. Y digo, al final fue algo muy bonito y que lo llevo con mucho orgullo, ¿no? sí. Que eso haya sucedido. Se habla, la gente que sabe de fútbol mexicano pudiera conocer eh, o saber que las instalaciones de Pachuca son algo fuera de lo normal a nivel nacional, ¿no? Cuéntanos un poquito las instalaciones de Pachuca. Eh, Cuando yo llego a 2014, a mí me tocó hacer prácticas en Valdebebas, en el Real Madrid, Ujú. impresionantes, De lo mejor a pero nivel mundial. de lo mejor a nivel mundial. Eh, y ahora con estas series que hay en Amazon de los equipos ingleses, no sé, quizás esas Ujú. son lo mejor. Pero digo, hasta ese momento yo no las había visto. Y yo llego en 2014 a Pachuca, donde tienen un edificio enorme que es un pabellón, que es impresionante. El vestidor donde entrena el equipo, yo creo que, pues sí, no le pide nada al del Real Madrid. Eh, Cada una de las bancas de los jugadores, pues tiene su foto, una foto muy padre. Cada uno de estos tiene una pantalla con un Xbox, o sea, debe de haber 25 pantallas, 25 Xbox. Un sauna increíble, las tinas de frío, las tinas de calor, un jacuzzi de masajes que yo creo que cualquier spa lo podría envidiar. Las regaderas, la puerta, el cancel de cada una de las regaderas tiene grabado el número y el nombre de cada jugador, ¿no? No puede ser. Ese mismo edificio, bueno, tiene un gimnasio increíble, la sala de prensa, una alberca, un cine, ¿no? Donde pues hacer trabajo de video y tal, pues es perfecto. Una capilla, oficinas de inteligencia deportiva, una cafetería, un área de juegos y un spa, ¿no? Aparte. Es impresionante. Ese edificio se llama el Pabellón Joseph Blatter, en honor al expresidente de la FIFA. Interesante, o sea, prácticamente instalaciones nivel mundial perfectas. Sin duda, sin duda. Oye, Jorge, hablando de Rodolfo Pizarro en Pachuca, sabemos que Rodolfo Pizarro, pues, es crack, ¿no? Es ese jugador determinante, es ese jugador desequilibrante, es el jugador que pide la bola y tiene la mentalidad o el carácter de un crack. Platícanos, Jorge, la diferencia de approach, de acercamiento a un jugador con las características de Rodolfo Pizarro, a un jugador promedio, ¿no? Un jugador que va, hace su trabajo y se va.
un jugador que puede ser desapercibido para el ojo del público. Eh, ¿Cómo son? ¿Hay algún acercamiento distinto de acuerdo a las mentalidades o a la manera de ser de cada futbolista? Sí, mira, con Rodolfo Pizarro, aunque pareciera lo contrario, es alguien a quien se te puede acercar, o alguien como yo se le va a poder acercar para un entrenamiento mental de una manera muy sencilla, debido a que él es extremadamente inteligente. Es tal vez de los jugadores más inteligentes con los cuales me ha tocado trabajar. Ujú, Y al ser tan inteligente, pues sabe escuchar, ¿no? Que creo que es una gran habilidad que él tiene. Escucha, quizás sí es un poco temperamental, pero él escucha y analiza, ¿no? Y puede analizar qué le conviene, qué no, por dónde moverse, ¿no? Recordemos que él en Pachuca debuta como lateral derecho, ¿no? impresionante ese dato, impresionante. Y él te lo mencionaba como si él estuviera jugando la mejor posición, ¿no? Y la disfrutaba y era valiente. Y parecía, mientras yo hablaba con él, parecía que él sabía que él iba a llegar a ser un jugador ofensivo de peso, ¿no? Ujú, ujú. Era como, es cuestión de tiempo, ¿no? Daba esa sensación. Y, y mientras, en ese momento, cuando él lo debuta el Ojitos Mesa. Ujú. El Ojitos Mesa tenía un poco de problemas con Jürgen Damm, con Chucky Lozano, y con el único que no había problema era con Pizarro. ¿Por qué? Porque él era demasiado inteligente y él sabía llevar el, el, el cauce del río a su favor, ¿no? Ujú. Me acuerdo que el primer torneo que me tocó a mí, eh, queda eliminado Pachuca en la liguilla y Pizarro daba la edad para jugar con la sub-20. Y él pide jugar con la sub-20, la liguilla. Y la rompe y juega como ofensivo. Entonces, cuando llega Diego Alonso y lo ve jugando de enganche con la sub-20, pues al siguiente torneo ya le estaba jugando como un ofensivo, ¿no? O sea, Sí. es impresionante la lectura que él vio del área de oportunidad. Dijo, a ver, ¿dónde me puedo mostrar? ¿Dónde voy a hacer una diferencia? Y donde además los directivos están súper agradecidos con él pues por ese gesto pareciera de humildad de decir, sí, a ver, si yo doy la edad, puedo jugar sub-20 y la voy a jugar, ¿no? O Correcto, sea, correcto. No, no por ser apenas del primer equipo despreciarla, ¿verdad? claro, no la voy a despreciar y no me voy a ir ya de vacaciones, ¿no? Cuando Ujú. él podría haber hecho eso, Claro, pero como que no me interesaba, ¿no? sí, Y si lo ves fríamente es como, pues sí, tienes 20 años, ¿qué otra cosa vas a hacer, no? Que jugar fútbol, ¿no? sí. Sí, y un jugador como Rodolfo Pizarro, a veces amado, a veces muy criticado, pero sin perder de vista que ha sido campeón en los tres equipos que ha jugado en México. Un jugador que ha sido campeón en Pachuca, campeón en Chivas y campeón en el Monterrey. Eh, un jugador desequilibrante, un jugador caracolero. eh, a veces se le ha criticado como pecho frío. Yo no creo que sea así. Se me hace un jugador, digo, yo lo veo como un jugador inteligente, tú obviamente lo conoces más a fondo, eh, pero sí, interesante ver cómo los diferentes perfiles de los jugadores eh, se muestran en la cancha. Eh, no, no, siempre es así, pero en su mayoría. No, y es alguien que va a tener una carrera muy larga. Alguien que, pues sí, quizás yo creo que le pegó muy duro no haber ido a Rusia. O sea, Ujú. fue un golpe muy fuerte, anímico y que quizás pues lo desorientó un poco. Ahora regresa a México y, y- y yo creo que va a tener la oportunidad de recuperar a donde llevaba su carrera. Ujú. Pero a diferencia de otros jugadores, pues su vida personal pues la lleva de una manera equilibrada, ¿no? O sea, no
no está casado, no tiene 4 hijos, ¿no? Ujú. Que muchos a sus 21 años ya tenían hijos, ya estaban casados y que cortan pues procesos de vida, ¿no? O etapas de la vida Correcto, que al final que pagan esa factura, ¿no? Y correcto. él no, él lo ha llevado muy bien. eh, es alguien, como te digo, inteligente y sabe medir, sabe dónde irse, sabe invertir su dinero, sabe qué publicar, qué no publicar. O sea, es alguien que está muy consciente del impacto que tiene, ¿no? Sí, y como tú dices, un jugador que parece ser que va a tener una carrera larga. No hay muchos jugadores con sus características en México o mexicanos. Eh, Creo que ese es un punto a su favor. Si bien México tiene extremos, volantes interinos, ofensivos, no hay muchos perfiles ahorita de un 10, ¿no? De un media punta, de un retén, de un caracolero por dentro. Entonces creo que es un punto a su favor y creo que realmente, como tú dices, va a ser un jugador con carrera muy larga. George, pasando de jugador, quiero que nos platiques de cómo conociste a Jürgen Damm. ¿Quién es Jürgen Damm? Eh, o sea, dentro de la cancha. Yo que te conozco, sé que trabajaste con él eh, por un periodo de tiempo interesante. Un jugador que si bien tenía las cualidades de haber sido un jugador importantísimo a nivel nacional y sobre todo con perfil para irse a Europa, no lo fue, no lo fue así, un jugador extremadamente rápido. Eh, Quisiera que nos platicaras tu experiencia con Jürgen Damm. Mira, Jürgen es alguien que estimo mucho, que, que a la fecha sigo en contacto con él. Alguien que espero que le vaya muy bien, porque es una muy buena persona. Sin embargo, creo que es alguien que ha desperdiciado mucho talento, ¿no? Es alguien que yo me acuerdo cuando llegué en ese 2014, el primer año, la gente decía, es que es el mejor del equipo por encima del Chucky, ¿no? Y que el Chucky era como, metía gol cada 2 partidos, cada 3, era impresionante. Ujú. Y los entrenamientos decían, es que Jürgen es mejor, ¿no? Y desgraciadamente, pues es alguien que le costó mucho trabajo siempre poderlo plasmar en la cancha, ¿no? Eh, es alguien que teme mucho por el qué dirán, o sea, está muy al pendiente de las opiniones de la prensa, por ejemplo, de las reacciones del público, ¿no? Yo me acuerdo que Jürgen tenía un porcentaje de pases de efectividad del 100%, lo cual, pues, si nosotros analizamos la estadística, cualquiera diría, wow, increíble. Sí, el problema es que eran los 100% eran hacia atrás, Ujú. ¿no? Le faltó ese toque, pues, de lo que hablamos, ¿no? De la autoconfianza y del enfrentar las adversidades, ¿no? Que las adversidades es cuando las cosas no salen, ¿no? Como uno las planea. Y le faltó ese de, pues voy a encarar y voy a ir a la línea de fondo y voy a cerrar y quiero meter el gol y quiero meter el pase de, de la victoria. Y desgraciadamente eso en su carrera pues lo ha ido cada vez pues llevando más hacia atrás, ¿no? O sea, Ujú. Tigres lo compra por 10 millones de dólares y pues tal vez no recordamos ni una jugada en Tigres, ¿no? Puso un Este, centro a Dueñas para empatar al América en tiempo mira, extra. Esa fue su carrera en Tigres. exactamente. Cuando era alguien pues tranquilamente podría haber jugado en Europa y hacerlo igual de bien que lo está haciendo el Chucky, ¿no? Ujú. Por desgracia, pues es alguien que le faltó esa valentía de enfrentar pues esos miedos a fallar que tienen todo deportista, ¿no? O sea, yo creo que no existe un deportista que no diga, que no piense, ¿y si fallo? ¿No? Ujú. El problema es que se divide en dos. Hay uno que dice, pues si fallo lo vuelvo a intentar. Y hay otro que dice, si fallo, pues me corto las venas, ¿no? Y creo que ese es más Jürgen Damm. Sí, ese diste en el clavo, ¿no? Creo que esa es la diferencia entre
los atletas que llegan a atreverse sin miedo al éxito, como se dice. Y sí, parece ser que Jürgen Damm fue ese que nunca se atrevió, nunca se atrevió, nunca se atrevió. No sé si en tu opinión, Jorge, en tu experiencia, habrá sido un error llegar a Tigres eh, por lo que representa Tigres en los últimos 10 años, como afición que creció, como su importancia ahora en el fútbol mexicano. ¿Habrá sido un error para Jürgen Damm haberse ido a Tigres? Yo creo que sí. Yo creo que sin duda, eh, pues venir de un equipo pues chico, donde, bueno, chico, a mí se me hace Pachuca, se me hace un equipo enorme, ¿no? O sea, es 6 veces campeón en los últimos 23 años, ¿no? Ya quisiera Cruz Azul. Pero viene de una ciudad pequeña, donde la gente es muy fría con el fútbol, sí se involucran, pero tampoco pasa nada, ¿no? A la afición, pues, tal vez más radical que puede tener este país, ¿no? Y pasa a tener, pues, una responsabilidad enorme, donde vales 10 millones de dólares y tienes que demostrarlo cada segundo, ¿no? Y, y, y si a eso le sumas un entrenador como el Tuca Ferretti, que es explosivo, que, digo, eso no me consta, pero pues que seguro lo regañará o le hará un comentario medio agresivo a alguien que solamente está buscando el reconocimiento de los demás, pues evidentemente se vuelve una bomba de tiempo, ¿no? Y yo recuerdo muchísimas veces que Jürgen Damm entraba de cambio de revulsivo y abucheo por parte de la afición. Entonces, pues, híjole, doble apuñalada para un jugador, como comentas, que depende de tanto del reconocimiento externo. Eh, Parecía ser que cada vez se hacía más difícil para Jürgen Damm, cada vez se Claro, hacía más difícil. Y reconociendo que inclusive el Tuca Ferretti le dio mucha confianza, nunca, no lo abandonó, a pesar de que tuvo juegos muy malos, nunca fue un jugador del cual Tuca se haya olvidado, siempre tuvo, por su velocidad, siempre fue, si no era titular, prácticamente sí entraba en el 90% de los juegos como un gran revulsivo, sobre todo jugando en casa con el marcador 1-0, faltando 20 minutos, y el enemigo encima, pues, digo, sin pensar es Jürgen Damm, ¿no? Entonces, creo que tuvo mil chances por parte del técnico, pero sí vino a un lugar donde si él dependía mucho del reconocimiento de la afición y no lo hacía bien, no era el lugar indicado. Creo que como coincido contigo en el sentido de que Jürgen, digo, no, pues prácticamente no es su culpa, ¿no? Pero sí fue a lo mejor desafortunada su contratación por parte de Tigres para el perfil del jugador, de jugador como Jürgen Damm. claro, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, de un Pizarro que le gusta que lo abucheen o que le gusta El caer mal, protagonismo. el protagonismo, ¿no? Que se crece ante esa presión, pues acá Jürgen pues, se quebraba ante esa presión, ¿no? Y Correcto. que ahora, pues, al menos lo vemos muy feliz. La verdad es que no tengo ni idea cómo le va en Atlanta, pero al menos lo que se sube en sus redes sociales, él es muy feliz. Ujú. Entonces, pues eso me da gusto por él, ¿no? Pero, Sí, desgraciadamente, sí es alguien que podría haberla roto en Europa, ¿no? sí. Jorge, último jugador del cual quería hablar de fútbol, el Chucky, Irving el Chucky Lozano. Desde muy chico se vio mucho potencial en él. Se vio que iba a ser un jugador importante, un jugador desequilibrante, pero creo que más que sus características físicas como jugador, se ve que tiene una mentalidad importante, envidiable por parte de otros futbolistas. En tu experiencia, George, ¿qué tiene el Chucky Lozano a nivel mental que otros jugadores, a lo mejor con ciertas cualidades físicas futbolísticas similares, por falta de esa mentalidad que tiene el Chucky, no llegaron a donde está Irving Lozano? Eh, Mira, hay como un...
Yo hago un ejercicio cuando platico con muchos jugadores que son sub-20, sub-17, ¿no? Ujú, Donde les explico, ¿no? ¿Cuántos jugadores hay en primera división? ¿No? Y si son 18 equipos, 25 por equipo, son 450 jugadores, ¿no? ujú, Al año, ¿no? ¿Cuántos de ellos, pues, te gusta que se lesionen más de 6 meses? ¿No? Quizás 10 jugadores. Al año, ¿cuántos jugadores se retirarán? Ya no tienen contrato, ya no renuevan, tal. 5 jugadores, ¿no? Y al año, ¿cuántos extranjeros se irán? ¿No? Pues quizás 25 jugadores, ¿no? Eso nos da una suma de 40 jugadores, ¿no? ujú. Hay 40 espacios cada año para jugar en primera división. ¿Cuántos de esos 40 serán ocupados por jugadores del extranjero? 30, ¿no? De esos 10 restantes, ¿cuántos jugadores recuperan su lugar después de una lesión larga? Vamos a suponer 5. Quedan 5 espacios para jugar en primera división. ¿Cuántos quieren esos 5 espacios? Pues 450 de sub-20, 450 de sub-17, 400 de expansión, ¿no? 600 de segunda división, 1200 de tercera división, y ya son pues 3000 jugadores, ¿no? Por 5 espacios. De Correcto. esos 3000 jugadores, ¿cuántos jugarán extraordinariamente bien? Vamos a suponer que 500, ¿no? Que vendría siendo casi el 18%, una cosa así. Ujú, correcto. Eh, ¿Cuántos de esos 500 para 5 espacios, pues juegan extraordinariamente bien y además son líderes? Pues a lo mejor 300, ¿no? Siguen siendo muchísimos por 5 espacios, ¿no? ¿Cuántos de esos juegan bien, son líderes y además son disciplinados? Pues a lo mejor 200, ¿no? Y se va cortando y la demanda, pues te va exigiendo más elementos, no solamente jugar bien, que es normalmente lo que se piensa, ¿no? Ujú, Sino que tienes que hacer una diferencia, tienes que ir por más. Para que te des una idea, la primera vez que yo me fui a entrevistar con don Andrés Fassi en 2014, el Chucky no había debutado en primera división. Y por todos estos elementos que don Andrés Fassi, que yo creo que se me hace el directivo más genio de todo el mundo, ujú. eh, y él veía en el Chucky estos elementos que te menciono que son un diferenciador, él me dijo, eh, él, así lo señaló, él, ese que ves ahí, va a ser la estrella de México en el Mundial de Rusia 2018. ¿No? Estamos hablando del 2012. 2014 el Chucky no había debutado en 2014 primera división. no había debutado y don Andrés Fassi te dijo, este va a ser la estrella del equipo mexicano en el Mundial de Rusia 2018. Ok. Exactamente, ¿no? Y bueno, imagínate, cuando metió el gol a Alemania ya no lo podía creer, ¿no? Sí. El Chucky, digo, además de todos estos elementos eh, que hablábamos de autoconfianza, de capacidad para enfrentar adversidades, pues nos damos cuenta que tiene, yo creo que dos elementos más que son increíbles. Uno, el equilibrio en su entorno, ¿no? Que a pesar de, ya era papá antes de debutar, pero pues curiosamente con su mujer no había ese tema, o sea, no había esa preocupación, había ese equilibrio, esa estabilidad. Su mujer es Ujú, psicóloga, yo creo que eso debe de ayudar. Este, en casa también siempre él pudo controlar el cómo se modulaban las cosas, porque el papá sabía que era el papá del Maradona mexicano, ¿no? ujú. Desde toda la vida, y nunca perdió el suelo, ¿no? O sea, siempre se mantuvo en el trabajo, él era muy puntual con sus sesiones, por ejemplo, y además, pues tiene ese ángel, ¿no? Que se necesita. Primer partido en primera división, gol. Primer partido en liguilla, gol. Primer partido en la selección mexicana, gol. Primer partido en un mundial, gol, ¿no? O sea,
tiene Correcto. ese toque, ese toquecito de suerte que es muy válido y que es muy necesario, que te cambia mucho una carrera, No ¿no? O sé si sea, en el Napoli debutó y metió gol. No yo la verdad me quedé recuerdo. ahí de la selección, pero seguramente en el PSV y no sé si en el Napoli igual, pero Probablemente. Y creo que sí, porque me acuerdo de haber visto por ahí ese dato. Impresionante. mm, entonces, Entonces, bueno, evidentemente, pues, te ayuda, ¿no? O sea, te ayuda la autoconfianza, pues, pues sí nací para esto, ¿no? O sea, si hay ese resultado que es el más deseado, te toca, pues es el que tienes que ir, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de un Eric Lira, ¿no? Que cuando debuta en Copa con Necaxa, pisa el balón y se le va el pie y plancha al rival y lo echan, ¿no? O sea, en su, y de ahí ha tenido que remar, pero obviamente una gran mentalidad y hoy le toca pues ser comprado por un equipo grande en $5 millones, ¿no? ahorita que comentas lo de Eric Lira, me acordé de cuando el turco Mohamed era director técnico de Rayados, un partido ya prácticamente ganado, metió a su hijo. Su hijo lo metió faltando 2 minutos al final y a Y los lo 10 segundos echan. lo expulsan. Sí, claro, Me acordé claro. prácticamente lo mismo. Sí, Jorge, y que son cosas que pueden pasar, ¿no? Y que pues el Chucky pues le ha tocado estar siempre en el lado donde uno cae blandito, ¿no? Y que creo que eso ayuda muchísimo. claro. No, y como tú comentas, ese angelito, si volvemos a la parte de los números, 200 por 5 lugares, pues ese angelito ya lo hacen 10 por 5, ¿verdad? Eh, Claro. entonces, me gustó tu fórmula, nunca me la habías platicado, se me hizo súper interesante y me abre los ojos, ¿no? Ver cómo sí, realmente no hay 5 lugares y hay 4,000 futbolistas por esos 5 lugares. Impresionante, Ujú. interesantísimo. Jorge, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que eres americanista de corazón. Si pudieras trabajar en un equipo, Pachuca no porque ya trabajaste ahí y América no porque es el equipo de tus amores, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿Y por qué? Am, Vas a decir que qué bárbaro soy, ¿no? Pero tuve la experiencia de estar una semana trabajando con el Turco Mohamed ahí en ¿Mm? Rayados Yo y recuerdo. me encantó. Fui a mi entrevista inicial ahí al gigante de hierro, ¿no? Y me encantó, me enamoré, creo que la ciudad además me encanta. Entonces yo creo que Rayados me encantaría, sería un gran reto. ¿Por qué un reto? Pues porque cuando tienes grandes jugadores, el fútbol pasa a ser lo secundario, ¿no? Sino el manejo de la mentalidad, de la cohesión grupal, creo que es lo que hace efectivo, ¿no? El que pueda haber ese buen rendimiento. El, Entonces el, también me el, encantaría. el manejo de ego, también Exactamente. rodeado de tantas estrellas, es importante. Ujú. Y digo, y si me hubieras hecho esta pregunta hace un año, quizás te hubiera dicho Cruz Azul, porque me hubiera encantado tener la chance Sí, de, de poder de cambiar ser- la historia. de cambiar la historia. Y, y obviamente también, pues, la selección mexicana, ¿no? Y llegar a ese quinto partido, creo que sería de ensueño, ¿no? Sería interesante, o sea, digo, y si yo me pusiera en tus zapatos, cómo llegar a una institución o a un equipo, en el caso de la selección, y lograr algo que no se ha logrado, la satisfacción personal y profesional que debes de sentir al ver cómo dio fruto tu trabajo y Claro, y cómo ayudaste a un equipo, a una institución, inclusive a nivel club o selección, a tanta gente, ¿no? Ver claro. cómo tu labor y tu creatividad para enfrentar adversidades y manejar a los jugadores, cómo le da alegría a la afición o a un país entero en caso de la selección. Exactamente, eso es. Yo sentí, o sea, de las mejores sensaciones que he tenido con el fútbol, siendo psicólogo, eh, en segundo lugar pondría el festejo, ¿no? Por las calles de Pachuca,
en un autobús sin techo, ¿no? Y ver a la gente desbordada a las calles festejando, pues es de las mejores sensaciones que me ha tocado tener, ¿no? Jorge, ya para terminar, 3 preguntitas rápidas. Venga. Primero, tu mejor experiencia profesional. Me refiero a algún partido, a algún torneo de golf, a alguna carrera en NASCAR. Tu mejor experiencia como psicólogo deportivo a nivel profesional. Yo creo que sin duda tengo unos amigos que son entrenadores Uh-huh. de niños y me pidieron ayuda para ver si podía trabajar con su equipo de 13 años para el torneo sub-13 de la federación, de la liga, Uh-huh. que es como un pequeño mundialito, es formato mundialito, la misma sede, viajan ahí y es una gran experiencia. Se juegan las instalaciones de la Liga MX en Toluca y van los 18 equipos de primera división Uh-huh. y en ese momento iban invitados la mitad de los equipos del ascenso MX en ese momento. Mis amigos eran entrenadores de la filial de Zacatepec. Ok. ¿Vale? Y entonces, por cuestiones del ascenso, Zacatepec califica a ese torneo y no tienen equipo sub-13, ¿no? Entonces, le hablan a mis amigos y les dicen, oigan, ustedes van a ir al torneo sub-13, así que prepárense. Entonces, me hablan mis amigos y me dicen, oye, pues necesitamos trabajar y todo esto porque, pues, ¿qué crees? Ya salió el sorteo y nos toca debutar contra Chivas. Y entonces, obviamente vamos a perder, pero necesitamos, pues, que me eches la mano porque no quiero pues, que nos metan 14, ¿no? O sea, no Uh-huh. podemos hacer un papelón y recibir Correcto. 14. ¿Por qué? Porque pues, era una gran diferencia. Esta era una escuelita de barrio, ¿no? Donde los niños, pues, eran los que había, y jugabas contra un Chivas que son seleccionados entre todos los niños del país, ¿no? Sí, sí. Que entrenan, que comen, que están preparados, y estos niños pues entrenaban, si bien les iba 3 veces a la semana, ¿no? Uh-huh. Me invitan a este proyecto, lo empezamos a trabajar 2 meses antes, llegan los niños a las instalaciones, al hotel, ¿no? Y pues empiezas a escuchar niños que estaban tan emocionados porque por primera vez iban a dormir en una cama ellos solos, ¿no? Ay. Les dan la comida para todos, ¿no? Porque te digo, es tipo mundial y están todos los equipos en el Ajá. mismo hotel, tienen la comida y les decías, oye, pues sírvete carne, ¿no? Y se servían jamón, ¿no? Y dice, pues me estoy sirviendo carne, o sea, no tenían ni siquiera la noción de Sí. lo que era una carne, ¿no? O sea, era gente muy humilde. Y nos toca salir a jugar y debutar contra Chivas, donde en el primer momento Chivas sale con sus suplentes, ¿no? Haciéndonos menos, digamos. Uh-huh. Y, y nosotros pudimos llevar a cabo pues un plan de trabajo, tanto mental y estratégico de cómo iba a ser el partido. Y, y dimos la sorpresa y le ganamos a Chivas 2-1, ¿no? Además metiendo nosotros gol de último minuto, de Sí, 3 no, de minutos. película, de película. Sí, de película, o sea, le pegaron al poste ellos, pues sí, nos apedrearon el rancho 25 veces, ¿no? Y, y aunque soy campeón de primera división con Pachuca, que tuvo un Sí, gran momento, yo pensé que ibas a ese decir eso. momento, ese momento yo creo que es de los más grandes de mi vida, porque además de ahí, pues estos niños ya no creían, o sea, no los ganaba nadie, ¿no? De Sí, ahí sí, le sí. ganaron a Veracruz, le ganaron a Necaxa, le hicieron partido a León y terminaron perdiendo en León, pero pues nadie podía creer que un equipo de ascenso, que ni siquiera es eh, Sí, a filial, o sea, no es exactamente, o sea, que no es no club. pertenece a las cosas básicas, pues le ganaba a estos equipos, ¿no? Prácticamente viviendo la película de Atlético San Pancho. Haz de cuenta, así. Exactamente, Y llegaron a la exactamente. Azteca y o sea, haz de cuenta. Ujú, Ah, hombre, qué buena experiencia. exactamente.
Bueno, Jorge, esa fue la experiencia. Ahora, tu mayor logro con algún deportista, algún equipo donde tú sentiste que o sea, tu mayor logro tu portada. Esta sí está complicada. Bueno, lo voy a dividir, Uh-huh, ¿vale? En fútbol, pues puedo presumir que me ha tocado llevar 17 debuts de primera división, ¿no? O sea, gente que le he llevado un proceso desde estar, eh, dos fueron en ascenso y llegar a debutar, y los demás desde sub-17, sub-20 y que les toque debutar, ¿no? O sea, creo que es un logro que a mí me enorgullece muchísimo. uh-huh, En cuestión de golf, pues de alguna manera el que me han tocado eventos de muy buen nivel, ¿no? Estar con los mejores del mundo y estarlos ahí en vivo, ¿no? uh-huh, De algo que no, pues no tenía yo ni idea hace 10 años y que ahora me codeo uh-huh. con las grandes figuras de este deporte. Y en automovilismo, pues el poder llegar a un tricampeonato con una de las promesas bueno, ya es una realidad del NASCAR mexicano, ¿no? Que ha ganado más de una vez en Estados Unidos, que ganó 3 veces seguidos el circuito de México, así que son unos de los tantos, ¿no? Porque sí estaba muy complicada esa pregunta, escoger Y, uno. y así como hace 10 años no sabías nada de golf, pues tampoco sabías de automovilismo y de las otras 39 disciplinas que, Correcto. que en la que estás ahorita. Entonces, la verdad, o sea, como tú comentas, codearse y trabajar y hablarte de tú a tú prácticamente con las grandes figuras de disciplinas con las cuales no creciste, son logros impresionantes. George, por último, ¿dónde se ve Jorge Martínez en 10 años a nivel profesional? Eh, eh, Vaya, y la voy a hacer un poquito más a fondo. ¿Qué deporte te gustaría involucrarte más que hoy tienes? Ya sea por gusto, ya sea porque has tenido éxito en esa disciplina, en ese deporte. En 10 años, ¿dónde te gustaría estar dejando el golf por fuera? Sabemos que ese es el fuerte. Dejando el golf por fuera, ¿qué disciplina o qué deporte te gustaría estar de lleno? En 10 años yo me veo en una liga europea ¿Ok? trabajando, ¿no? Justo ayer lo comentaba con mi mujer, que veía una entrevista de Rafa Márquez y dije yo, es que tengo que contactarlo porque él es la entrada Ujú. a estar en los grandes niveles, ¿no? Y creo que tengo la capacidad y las ideas para poder ayudar al mejor nivel, ¿no? En el fútbol mundial. Correcto. Pues Jorge, te agradezco mucho tu tiempo. Tuvimos una charla muy amena. Eh, yo que te conozco desde hace ya 7 años, 8 años, aprendí cosas que no sabía, me parecieron muy interesantes. Eh, Me pareció, creo que al público le va a gustar mucho ver el inside information de ciertos jugadores, qué pasa por su cabeza, porque a veces desde las gradas no lo sabemos, no sabemos por lo que el jugador está pasando o por qué el jugador llegó a donde está. Eh, entonces te agradezco tu tiempo, fue una gran entrevista, espero te hayas sentido cómodo aquí con nosotros en el Pitazo Sports y sin duda va a haber una parte 2 porque sé que hay mucho más historias y más que contar. No, hombre, Ale, muchísimas gracias por la invitación y con gusto estaré de vuelta las veces que me digas. Perfecto. Pues eso sería todo, amigos. Gracias por acompañarnos aquí en el Pitazo Sports. No se vayan a perder. La siguiente semana tenemos un podcast de archirrivales, Tigres y Rayados. No se lo vayan a perder el siguiente jueves. El profesor Villasana.